que les dejamos? ¿Complicados? ¿No tanto? ¿Fáciles? ¿Qué les pasó al encontrarse con esas consignas? Estaban bien. Surgieron un par de dudas, ni fácil ni difícil. Bueno, para ser los primeros está bueno que lo hayan percibido así, ¿no? Como no como algo inalcanzable, es decir, que la comprensión funcionó, que la clase pasada surtió efecto. La idea de hoy es hacer un repaso por los ejercicios que dejamos pendientes para el 14 y para el 21, previendo que la semana que viene no hay clases, sino que vamos a hacer un horario de consulta. Entonces queremos que ustedes vayan reafirmando estos aprendizajes y esta práctica para cuando empiecen a estudiar la materia, dado que el lunes 5 de octubre es el primer parcial. Entonces ahora, como hicimos la otra vez, nosotras revisamos cada una de las carpetas de todos los grupos y extrajimos algunos casos ejemplificadores por buenos o por algunos detalles que queremos marcar para que traten de no repetirlos. Y la idea es que se vayan llevando cada vez más claridad para hacer una serie nueva de ejercicios que ya están disponibles en la carpeta y que nos traigan las dudas el miércoles que viene. Quiere decir que el miércoles que viene no vamos a volver a hacer una presentación ni repasar, sino que vamos a publicar las soluciones propuestas de esos ejercicios el lunes, nosotras, en el mismo archivo donde están las consignas, así ustedes se autoevalúan y el miércoles pueden decirnos, che, ¿por qué nosotros lo resolvimos así, pero el que ustedes proponen es asá? Acá me quedó esta duda, solo para aquellos que quieran compartir alguna inquietud. ¿Está claro? Flor, esto no lo habíamos hablado en detalle, pero creo que... Perfecto, ¿Está de acuerdo? lo mismo. Me olvidé, pero bueno, creo que es la operatoria más sencilla, además me comprometo a cargarlo. Sí, por lo tanto, conéctense a las 3, porque si hay 2 compañeros conectados y resolvemos las consultas, ya nos vamos a desconectar. Así que en ese caso, estén temprano los que tengan dudas. Y bueno, supongo que las dudas se repiten generalmente, así que así se escuchan todos entre ustedes y también por las dudas nos hayamos ido, traten de estar a las 3. Ahí nos dicen que... Si vamos a grabar, no haría falta grabar, no sé. Claro, nosotros no dejamos estos encuentros como material adicional, sino que esperamos que asistan. Todo el material grabado tiene más que ver con el desarrollo de los temas. Dos comentarios más y arrancamos. Por un lado, el grupo 36, que está bajo mi tutela, tenía mal el link yo en la planilla de grupos, era el mismo link del grupo 40, y los estuve buscando por todos lados y no encontré su carpeta compartida. Por favor, si hay alguien acá del grupo 36, ya les digo cómo se llama porque me olvidé, creo que es Tecnoteam. ¿Cuántos grupos Tecnoteam tenemos este año? Hay que usar otro idioma, por lo menos, para hacer esos juegos de palabras. A ver. Efectivamente, el grupo Tecnoteam 2020. Por favor, acérquenme, compártanme su carpeta, así les doy el mismo tratamiento que a los demás grupos, que veo si fueron entregando todas las tareas, qué nivel de participación, de cumplimiento de las fechas, voy detectando. Si bien no estamos haciendo un visado por tarea ni por grupo, es importantísimo que tengamos acceso a ese material que es el material en el que ustedes van desarrollando las actividades. Y por otro lado, para el parcial entran unidades 1, 2 y 3, y del práctico entra modelado de procesos y modelado de datos, o sea, estos dos temas que hemos estado desarrollando. Ustedes van a encontrar dentro de la pestaña de la unidad 3, en la bibliografía, dos archivos
Creo que la profe Carola fue requete clara, pero lo voy a repetir por acá por si alguien está ahora más alerta. Entran los dos documentos, son dos PDFs del teórico, digamos, pero el segundo, que es el que se llama U3 SQL, entra hasta el punto 5.1. ¿Quedó claro eso? Que es más o menos hasta donde estuvimos viendo hasta acá. Ustedes van a ver que se empieza a desarrollar un poco el tema SQL, porque este tema modelado de datos es el que nos permite después avanzar sobre el lenguaje estructurado de consultas, cuando ustedes conocen el modelo de datos de una base de datos, pero no va todo ese PDF, sino hasta el punto 5.1. Perfecto. Ahí dicen que están al tanto, o ya. Arrancamos entonces. Bueno, allá vamos. Bueno, la idea entonces, como dijo la profe Lau, es que empecemos a revisar los ejercicios que tenían de tarea. Vamos a ver primero los de BPMN, que tenían para la clase anterior. Tenían el proceso de desvinculación de personal. No sé, Lau, vos lo tenés a mano para leerlo, si no, lo busco. Sí, pará, justo me fui a abrir la mía porque veo bastante pequeño. Ah, vos decís el texto. El texto. Espera. No, sí, ahí lo abro. Bueno, decía, sí. Cuando recibe una carta de renuncia o despido, o realiza un despido, sí. No, que me fue, ahí está. Bien. Cuando recibe una carta de renuncia o se produce un despido, el jefe debe remitir el caso al área de recursos humanos, quien crea un plan para la salida del empleado de la organización. Si la renuncia es voluntaria, el empleado debe entregar tareas y trabajos pendientes, y a continuación el área de recursos humanos verificará si el puesto requería acceso a sistemas. Se refiere a una contraseña, ¿no?, de usuario para acceder a algún sistema tipo el ERP de la organización. Si la renuncia no es voluntaria, también se verifica el acceso a sistemas que tenía el empleado. En caso de tener acceso, el área informática debe cancelar o deshabilitar los accesos del empleado a los sistemas de información, para que el área de recursos humanos continúe con la desvinculación. Una vez hecho esto, o en el caso que el empleado no tuviera acceso a los sistemas de información, recursos humanos realiza una entrevista de salida, inicia acciones legales correspondientes para la finalización del contrato y recibe los elementos de la compañía, antes de que el caso pase al asistente de contabilidad, quien hace la liquidación del sueldo correspondiente y actualiza la nómina en el sistema de la empresa para finalizar el proceso. Bueno, supongo que no ven nada de este, porque yo lo tengo acá grandote y no lo veo. Pero la idea es que el flujo es ese, ¿sí? Yo fui señalando todo lo que iba leyendo la profe, están todas las actividades marcadas en este flujo, que es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Si hay algo que destacar, es que, bueno, tiene 5 participantes, ¿no? 5 roles. Sí, recursos humanos, empleado, el departamento de contabilidad y el área de informática. Exacto. Otra cosa a destacar es que si tuviéramos que decir qué área tiene más participación en este proceso, ¿qué dirían? Recursos humanos. Recursos humanos, claramente, muy bien. Ahí hay una consulta. Estas últimas 3 tareas de recursos humanos, ¿no se pueden poner en paralelo? Ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo ustedes los resolvieron. Y sí, no hay nada que indique que son necesariamente secuenciales. No es que hay que completar una para avanzar con la otra necesariamente. Así que sí se podían expresar con una compuerta paralela. Este es el modelo como más sencillo, y por ahí esa va a ser una recomendación de mi parte, por lo menos en algunos casos que veamos hoy. Traten de ir hacia la expresión más simple del proceso. Yo entiendo que por ahí hay como un entusiasmo de usar más herramientas de la notación, pero siempre que ustedes no encuentren por ahí algún aspecto en el enunciado que haga pensar en usar algún otro elemento, recurran a la alternativa más sencilla. Esto lo voy a decir porque más adelante aparecen algunas compuertas complejas basadas en eventos, por ejemplo, que no tienen justificación en los casos. Veamos entonces si ustedes tienen acceso a esta presentación, lo pueden explorar más en detalle, pero vayamos a detectar algunos detalles entonces. Bueno,
Otra cosa a señalar es que había 2 puntos de decisión, ¿sí? Solamente, con puertas simples, porque era simplemente saber si la renuncia era voluntaria o no, y si tenía acceso a los sistemas. Esas eran las únicas 2 preguntas que se hacían. Quiero decir una cosita más, Flo, ¿podés Sí. volver? Está bueno este caso porque nosotros estuvimos diciendo que los sistemas no no son representados como un participante del proceso, no tienen un lane propio. Las tareas de sistema, decíamos, se representan como una tarea común con un detalle, con un decorado que identifique que está en una tarea del sistema. Pero acá aparece el área informática, aparece el área de sistemas, que no es lo mismo decir que el sistema no es un participante a que el área de sistemas no pueda participar de un proceso. ¿Me explico en ese sentido? Porque el área informática, lógicamente, y la clase pasada hablamos un poco de los roles del área informática. Por ejemplo, el administrador de bases de datos. Decíamos, es un técnico, es una persona, es un informático que regula la configuración de una base de datos, el sistema de restricciones, cómo se habilita, qué permisos tiene. Entonces, es esa persona la que va a tener que deshabilitar los accesos a los sistemas que tenga un empleado que se desvincula de la empresa. ¿Se entiende? Por eso el área informática sí tiene injerencia en este proceso y la diferencia es que cuando es una tarea ejecutada por un sistema, no se grafica como un lane propio, pero el área de sistemas o el área informática lógicamente puede tener un lane propio si participa de un proceso. Quiero que quede eso claro. ¿Me confirman si se entendió? Ahí dice, ¿qué quiere decir con los sistemas? Porque el área de sistemas, y por ejemplo, validar una receta, cosas que implican que en la pantalla te aparece un tilde o que la pantalla te permite guardar algo. Esa es una tarea del sistema, pero no necesariamente, no implicas al área de sistemas para hacerlo. Puede ser que en el lane de un empleado aparezca una tarea que no la hace directamente él, la hace el sistema con el que está interactuando. Y eso se representa como una tarea. Ahora, si necesitamos pedirle al equipo de sistemas, al equipo del área de sistemas, al equipo del área informática, que en este caso inhabilite un permiso, bueno, eso es una participación de ese área en el proceso. Genial, Silvana. Avancemos entonces. Bueno, acá está el cuadro de actividades que hizo uno de los grupos, ¿sí? Donde va mostrando los 5 sectores que dijimos que intervenían. Ahí se nota claramente que el de recursos humanos es el que más interviene, por eso siempre es recomendable que quede bien el lane del área que más interviene, lo dibujemos en el medio, precisamente porque es el que más interacción va a tener con las otras áreas, para que quede más visible, mejor diagramado el proceso, siempre es mejor que quede centralizado, digamos, en el área que más interviene. Ahí están los puntos de decisión que hablábamos antes, verificar acceso al sistema no, si renuncia voluntariamente y si tiene acceso al sistema, son los 2 puntos de decisión. Y bueno, no sé si algo más que destacar acá, Lau, pero bueno, está bien. Recuerden, vamos repasando las buenas prácticas. Siempre listar las actividades en infinitivo, siempre diferenciar qué área o qué rol ejerce cada actividad, identificar claramente cuáles son esos puntos de decisión. Bueno, recuerden siempre hacer este cuadro, ¿sí? Aunque sea... seguir. ¿Hago algo más que decir de esto? No, para nada. Estoy de acuerdo en que en los parciales presenciales la tomábamos a la tabla.
Y no descartaría que quizás haya una identificación de roles o participantes. Esta parte del análisis que ustedes hacen con la tabla es importante y tal vez esté de alguna manera evaluada en el parcial. ¿Qué tenemos aquí, Flor? Supongo que acá lo que nos queríamos rescatar es el uso de compuertas paralelas. Ah, sí, exacto. Bueno, acá tenemos los dos puntos de decisión que teníamos, igual que en el anterior. Lo que dispara es la carta renuncia del empleado. No, generalmente no ni en el inicio el nombre, ¿no? Pero no está mal. Recibe la carta de renuncia, realiza... Bueno, no leo nada, chicos. Recibe la carta de renuncia, está 2 veces, eso por ahí lo han representado el recibir como la recepción del mensaje y después hay otra tarea, esa es un poco una redundancia. Pero Estas dos tareas se pueden simplificar en una perfectamente, ¿sí? Se supone que si la recibe, después la envía. Capaz que se puede poner enviar carta de renuncia en el empleado, pero como puede ser una carta de renuncia o no, fíjense que acá habría que evaluar también cuál es el evento de inicio. No siempre se ubica a nivel del empleado, ¿no? Y no siempre implica una carta de renuncia, decíamos, puede ser un despido también. Por eso en el modelo que nosotras le mostrábamos está el inicio en el lane del jefe y, claro, eso por ahí es a revisar en este caso. Claro, pues están las dos posibilidades. Si es despedido, no va a enviar una carta de renuncia, entonces, por ejemplo, esta decisión de que si es voluntario o no, no estaría, sería ilógica si él nos mandó una carta de renuncia. Exacto. Entonces eso podríamos marcarlo, ahí lo voy a hacer para que ya quede, para cuando vuelvan a mirar esto, se entienda qué estamos señalando. Este era un ejemplo virtuoso desde el punto de vista de que las compuertas paralelas, que fue una pregunta que surgió recién, están bien utilizadas. Se realiza la entrevista de salida y luego de eso se inician las acciones legales y se recibe la documentación, ¿sí? Y una vez que terminan esas dos actividades, continúan, con la liquidación de sueldo y la actualización de la base de datos por parte del personal. Con respecto al uso, ¿no? Como estaba redactado el enunciado, podía dar lugar a que sean paralelas o no, ¿sí? O que sean actividades secuenciales. O sea que perfectamente están bien resueltos los dos. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de decidir si van a usar un tipo de comporte u otro, que no diga específicamente que las dos actividades se hacen al mismo tiempo o que tienen que estar terminadas las dos para seguir el proceso, que en ese caso claramente sería una compuerta paralela, ¿sí? Claro. Si no está claro, y se da lugar a que podría ser una u otra, no hay ningún problema que usen una u otra. Pero sí, cuando lo dice claramente, traten de identificar esa diferencia, digamos. Otra virtud de este diagrama es que están bien usados los decorados, hay artefactos, está la carta de renuncia, que podría ser de despido, pero está representada como un documento que se expide, como subproducto del proceso, digamos. Está bien lo de verificar acceso al sistema, posiblemente sea algo que se hace a través del sistema, fíjense cómo ahí aparece una tarea con el decorado del sistema, pero después una tarea del área informática, está re bien eso resuelto. Creo que se podría haber agregado como artefacto la base de datos cuando ya en el área de contabilidad se actualiza el sistema de nómina, bueno, ahí seguramente va a haber grabado de datos en esa base de datos. Pero avancemos así, no nos extendemos tanto. Fíjense que acá, bueno, reñido con el anterior, también pasa algo con el evento de inicio. Está bien ubicado en el lane del jefe porque no está identificando, ¿no?, que sí o sí la primera tarea sea del empleado, pero el evento de inicio está redactado como si fuera una tarea. Recibir carta de despido o renuncia. Y el evento de inicio no es una tarea, es lo que dispara el proceso. Entonces puede parecer una diferencia sutil,
Pero si decimos que lo primero que queremos diagramar es la recepción de esa carta, eso es una tarea del jefe. En ese caso no correspondería que sea un título del evento de inicio. ¿Se entiende? Es sutil, en un solo signo de exclamación. Pero acuérdense que lo que se redacta en infinitivo son las tareas que corresponden a un participante. A los eventos se les puede o no agregar una leyenda, y si se agrega, tiene que ser en general es un sustantivo, tipo carta de renuncia, despido, que se sabe que eso es lo que dispara el proceso. ¿Sí? Bueno, acá volvieron a usar las compuertas paralelas, de la misma forma que el grupo anterior. Están súper bien, sí. Sí. Y está localizado, hay un solo evento de finalización. No, es que hay un solo evento de exitoso del proceso también se puede hacer. ¿Seguimos? Seguimos. Ah, esta me encantó. Este es un caso de sobreutilización de la nomenclatura, exacto. El área de recursos humanos, cuando el jefe recibe una carta de renuncia o despido, se abre una compuerta inclusiva. Y las ramas del proceso son renuncia, despido o renuncia voluntaria. Ahí hay una inconsistencia desde ya, o sea, no son mutuamente excluyentes, renuncia, despido y renuncia voluntaria, como para marcar dos caminos. Los caminos serían renuncia, despido. Y si son esos los dos caminos, no sería una compuerta inclusiva. ¿Sí? Sería una compuerta exclusiva, porque es o renuncia o se lo despide. ¿Se entiende cuál es el error? Es claro, digamos. O sea, ahí está mal hecha la pregunta. Acuérdense que en las compuertas que no son exclusivas, más que realizar una pregunta, se definen las alternativas o cómo se ramifica el proceso. Entonces, si estuviera bien nominada cada rama de ese proceso, una debería ser renuncia y una debería ser despido. Y la compuerta inclusiva me dice que uno o más de un camino pueden ser posibles en simultáneo, o sea que estamos diciendo que podría ser renuncia y despido a la vez, y eso es una inconsistencia lógica. ¿Sí? Por eso está mal usada la compuerta inclusiva. Esto corresponde a una compuerta exclusiva. ¿Está bien? No nos gusta señalar de qué grupo es el que cometió el error, pero autodetéctense, estén alertas a la interpretación que genera el que lo lee. ¿Algún comentario? ¿Se entiende? Después está bien usada la compuerta paralela, en cambio a nivel del área de contabilidad usaron tareas secuenciales, cosa que también es correcta. Chicos, ¿vamos bien? Un chatito, algo, díganos. Sí, vamos bien. Genial, bien. Gracias. Para saber si nos escuchan, al menos. Sí, eso es. Si no, es re raro hablarle a la compu y no saber. Hablar solo es raro. Bueno. Este está hecho a mano, está perfecto, dijimos que estaba completamente habilitado, pero alerta, atenti, porque es una nomenclatura gráfica, o sea, una anotación gráfica. Tiene que ser fácil de leer y de interpretar. Y acá quiero señalar 2 o 3 cosas. El evento de inicio, decíamos que en la anotación BPMN la diferencia entre un evento de inicio y un evento de finalización es el grosor de la línea. Puede ser un poco sutil, digamos, y además está muy enfocada la muestra de la anotación que hicimos con los elementos que usa Visagi, pero sí traten de hacer que sean distintos el evento de inicio y el de finalización. En este caso, fíjense que el evento de inicio está cuál es cuál, pero están los dos completamente pintados. Y ahí hay un detalle que nos permite identificar bien
que el evento de inicio tiene la línea más fina, el intermedio tiene una doble línea y el evento de finalización se hace con una línea bien gruesa, completamente pintado, ¿sí? Puede sonar a una tontería, pero contribuye. Pasa que estaba en el trabajo, buenísimo, Martín. Es una tontería, pero estén atentos a eso. Después me pasa que el círculo grande rojo que está arriba es un flujo de secuencia que se interrumpe. Ojo con eso, ya dijimos, ninguna tarea puede quedar en el vacío. Algo pasa cuando después de esa tarea algo tiene que ocurrir sí o sí para dar cierre a ese flujo dentro del proceso, ¿sí? Y ahí quedó colgado. Y más abajo está esa compuerta que no me doy cuenta cuál es. Porque... Quisiera hacer una paralela, pero después no cierra. Claro, y además tiene una sola rama que se desprende de ella. Hay algo ahí que no se comprende del todo y sugerimos siempre, después de que ustedes lo diagraman, háganse un poquito, hagan zoom out y miren si se comprende ese diagrama, porque estos puntos muertos, bueno, pueden ser realmente que se evalúe negativamente y por ahí la comprensión de ustedes es correcta, pero no se entiende la representación gráfica. En el segundo caso había el otro proceso, es mucho más largo, estaba hecho con la misma técnica y realmente está muy difícil de comprender. No sé si vos, Martín, lo hiciste, pero te sugiero que lo vuelvas a mirar con esta mirada crítica. Perfecto, se entendió, genial. Otra cosa, Lau, que quería señalar, que bueno, que acá, está bien, lo hicieron a mano y es mucho más difícil ir siempre hacia la derecha, ¿no? Pero bueno, acá volvemos para la izquierda, después volvemos para la derecha, acá volvemos para la izquierda y ya terminamos yendo hacia la izquierda, ¿sí? Es más difícil leer la secuencia. De última, si no tengo más lugar, traigo la flecha hasta acá y empiezo de acá abajo, ¿sí? Para que sea más legible de izquierda a derecha. Acuérdense que los occidentales leemos de izquierda a derecha y nos resulta más fácil y es mucho más correcto hacerlo de esa forma, ¿cierto? Sí. Tiene que ser fácil de leer, porque para eso lo estamos aprendiendo, digamos, es una forma de simplificar una realidad. Entonces, es clave que a simple vista se entienda bien para dónde va, en qué punto participa cada uno. Si yo mirara un determinado punto del tiempo, que es como un corte vertical, en este caso, volver para atrás parece, ¿no? Como que retrocede el proceso. Exactamente. Bueno, sigamos. Tenemos más de este. Bueno, Sí. Acá hay solamente 3 participantes. Acá hay 3 participantes. Recibir la deshabilitación del empleado de los sistemas de información. Esa tarea que incluyeron ahí no está mal. ¿Por qué? Porque en vez de indicarla como una actividad, como una tarea activa del departamento de informática, están diciendo que recursos humanos recibe la deshabilitación. O sea, de alguna manera lo sintetizaron de otra manera el proceso. Pero bueno, es clave que ustedes traten de incluir todos los participantes que están en ese enunciado representados. Y acá faltan 2 lanes, falta el jefe. Falta el jefe y... claro. El jefe y el área de sistemas. Falta el jefe, que es el que recibe la carta de renuncia o realiza el despido. Entonces hay 2 roles que ya no son tan fáciles de subsumir o de sintetizar en otro rol. Profe, no veo la presentación. Lucía, ¿la podés abrir desde la carpeta? Ahí te pongo el link acá. No sé si está compartida la... Sí, yo la... bueno. Puse ese sigla ridícula de peras por nuestros apellidos para que fuera más recordable y me lo acabo de acordar bien. Fíjate que es la presentación del práctico 4, si la quieren ir viendo en pantalla completa en sus compus, está ahí en ese link. ¿Se entiende entonces? En este caso faltan participantes, aunque esa tarea está bien puesta desde el punto de vista de quien recibe, pero bueno, la idea era representar la participación de todos los roles que tienen injerencia en ese proceso. ¿Seguimos?
Seguimos. Uf. Bueno. Si el otro era difícil de leer. El otro es un chorro, no sé si quieren que lo leamos ahora o... ¿Querés leer el proceso y lo vamos siguiendo acá, por lo menos para que vean cómo es el flujo, dónde están los puntos de decisión? Y después ya directamente marcamos los errores. Nuestra idea siempre es que ustedes después vuelvan a su tarea con la presentación, con el caso resuelto, ¿no? Y miren el propio. Nosotros ponemos así como casos ejemplificadores general. Reclutamiento o selección de personal, leo. Para iniciar el proceso, el área solicitante genera una solicitud de personal que pasa al analista de recursos humanos, quien evalúa si la descripción del perfil solicitado existe o no. Por ejemplo, el área ventas solicita un community manager, ¿no? Y el recurso humano dice, ¿qué es esto de community manager? ¿No? Tenemos el rol, ya alguna vez contratamos a alguien con este rol o no, tenemos que generar el perfil, qué aptitudes son importantes, ese es el proceso en el que está el analista de recursos humanos. En segundo caso, debe crearse la descripción del trabajo en el sistema para poder registrar la solicitud. En cambio, si ya existe, el registro directamente se realiza. En cambio, si hay que tomar un vendedor, ¿no? Ya dice, otro vendedor y ya está lista esa solicitud porque tiene requerimientos más o menos estándar. Una vez registrada la solicitud, Recursos Humanos analiza si necesita aprobación. Si requiere ser aprobada, ¿Flor? Sí, acá estoy. Si requiere ser aprobada, pasa al jefe del solicitante para que la evalúe. Si no es aprobada, el jefe dice, no, ¿qué es un community manager? Nosotros vendemos autos, sí o sí hay que vender presencial, no vamos a tomar a alguien para que venda en las redes. Estoy inventando, ¿eh? Si no es aprobada, el jefe informa sobre el rechazo de la solicitud y el proceso concluye. En cambio, si el jefe dice, estamos en cuarentena, por ahí estaría bueno que la gente vea más lo que hacemos, que los nuevos modelos estén en las redes, si el jefe aprueba la solicitud, o esta no requería aprobación, Recursos Humanos continúa su función y publica la oferta de trabajo. Posteriormente se reciben currículums y se realiza una primera selección, tras lo cual se programan entrevistas, se informa sobre las entrevistas programadas y se ingresan los resultados de las entrevistas. Esas tres tareas, chicos, perdón que me detenga ahí, fíjense que son secuenciales, tienen que ser secuencial, ¿no? Porque una depende de la otra. Dice, se programan las entrevistas, se informa sobre las entrevistas programadas y se ingresan los resultados de las entrevistas. ¿Ven cómo hay casos en los que se van a encontrar con tareas que no pueden ser una compuerta paralela, aunque sean 2 o 3, que hay que hacerlas todas para avanzar? En este punto, Recursos Humanos define si es necesario realizar más entrevistas, caso en el cual vuelve a la instancia de programarlas. Si ya tuvo suficientes, procede a verificar las referencias que aparecen en los currículums. Si las referencias no confirman los perfiles requeridos, Recursos Humanos considera implementar cambios en el proceso de selección. Y en caso que el proceso continúe, programa más entrevistas. Si el proceso no continúa, pasa al jefe del solicitante, quien informa sobre el rechazo de la solicitud. Por ejemplo, alguien que dice, sí, yo trabajé en otra empresa de autos, pero llaman a la empresa de autos, esa persona no trabajó ahí, y dicen, este requerimiento no me cierra. Bueno, pero si las referencias de los currículums son verificadas y confirman el perfil seleccionado, Recursos Humanos pasa el caso al solicitante para que seleccione el candidato. Área ventas, acá tiene los perfiles de Community Manager que nosotros ya preseleccionamos. Si el solicitante no logra seleccionar un candidato, le informa a Recursos Humanos, quien considera cambios en el proceso de selección. No, son todos muy jóvenes, no tienen experiencia propia en el rubro automotriz. Bueno, dice Recursos Humanos, tengo que volver a pensar este proceso de selección. En cambio, si el solicitante define un perfil para el puesto, Recursos Humanos negocia la oferta de salario con el candidato. Si éste la acepta, el médico laboral debe realizarle un examen preocupacional. Si el candidato no lo pasa, el médico informa a Recursos Humanos, quien debe considerar cambios en el proceso de selección.
En cambio, si el examen médico da ok, Recursos Humanos informa al candidato que será incorporado y el proceso concluye. Lo intervine un poco para hacerlo más práctico, ¿sí? Imagínense, más legible. Sí, como una gran empresa en la que este proceso está estandarizado, porque puede ocurrir que haya sucursales en todo el país, porque puede ocurrir que haya como un gran despliegue para cada una de estas operaciones, entonces, bueno, tenemos esta cantidad de incidencias y de actividades y de posibilidades. Supongo que fueron siguiendo entonces cada tarea, yo no la puedo ver porque estoy leyendo, pero bueno, básicamente podemos decir que hay un área solicitante, yo le puse en el ejemplo ventas, está el área de recursos humanos, está el jefe de esa área solicitante y está el área de medicina laboral o el médico laboral. Vimos muchos de los ejercicios que ustedes habían resuelto y no estaban todos los participantes. Fíjense especialmente cuando hay tareas de control, de revisión, de decisión, en general tienen que ver con otro nivel de jerarquía dentro de la organización. O sea, muchas veces el rol que desaparece es el jefe del solicitante. Sí, pero es lógico que haya una instancia de control que no sea el área de recursos humanos, porque el área que solicita tiene a su vez un superior al que le reporta el área de recursos humanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Flor? Sí, para mí sí, no sé los chicos. Otra cosa que quería señalar, esta tarea a la que vuelven todos los no, no todos los no, pero la mayoría de los no vuelven a esta tarea de revisar, no sé lo que dice, pero dice como revisar los requerimientos del puesto, ¿sí? Hay un Considerar montón cambios, sí. de compuertas que llevan de vuelta esta tarea, ¿sí? Miren qué importante es definir bien esa tarea y no repetirla a lo largo del proceso, sino que tratar de diagramar que todo vuelva a esa tarea, que quede bien centrada para que nos quede lindo, digamos, el dibujo y bien el flujo, y no repetir esta tarea porque es una única tarea que la hace, en este caso, el área de recursos humanos en todos los casos, entonces debería ser la misma, ¿sí? Es una forma de sintetizar también el uso en el diagrama. Exactamente. Profe, una consulta. Nosotros habíamos tomado al jefe solicitante y al solicitante todo como área solicitante. ¿Eso estaría mal? Sí, porque no queda demasiado claro a quién le corresponde esa instancia de control. Digamos, que es aprobar la solicitud, desaprobar la contratación, no me doy cuenta bien exactamente qué dice. Pero bueno, eh, un poco estos enunciados se prestan a esa ambigüedad y por eso yo hacía la aclaración. Hay que tratar de pensar cuando hay instancias de control, si involucran a una jerarquía quizás superior a la que desarrolla otras tareas. ¿eh? Igual tengan en cuenta que, bueno, esa definición de los participantes ustedes la tienen que hacer antes de ir a diagramar, en la tabla, en esta parte analítica que siempre les recomendamos. Pero bueno, a nivel de la evaluación, es probable que ustedes no tengan que diagramarlo todo de cero, ¿sí? Por cómo están elaborados los exámenes. Entonces, también válganse de esas pistas, tipo si hay momentos de revisión, de control, de aprobación de una decisión, normalmente es una autoridad la que está implicada. ¿Es posible que suban la grabación? No estamos grabando, Carmina, la verdad. Pero bueno, queda toda la presentación con todas las soluciones, con las marcas, de dónde están los errores, y si tenés alguna duda, lo hablamos el miércoles que viene. ¿Pasó? De nada. Dale. Así avanzamos. Bueno, es otra forma de hacer el cuadro de tareas, ¿sí? Acá al lado de cada tarea ponen quiénes intervienen, y en este caso pusieron el área solicitante, el analista de recursos humanos. En este punto de decisión interviene el analista y el jefe del solicitante.
aquí el analista y el área solicitante, el jefe solicitante y el médico, o sea que están incorporando también las 5 áreas que vimos, ¿sí? Y los diferentes puntos de decisión están marcados en las tareas. Bueno, acá hay un diagrama con solamente 3 participantes, que es lo que les decía antes Laura. Acá no están poniendo ni al médico, ni ¿a quién faltaría acá? Falta el médico. Falta el médico nada más, porque son 4 los participantes. Eran 4. O sea que hay la última parte del proceso como que no está diagramada, ¿no? Profe, una pregunta. Dicen continúa con el proceso de contratación, pero no dice cómo es ese proceso. Profe, una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Sí, Manuel. ¿El médico es parte de la organización o no se había un pool aparte? Este es nuestro diagrama, no lo hicimos porque no sabemos cómo ponerlo al médico. Ajá. No me acuerdo el enunciado. En este caso sí, estaba como el preocupacional, estaba incluido dentro de la organización. Si lo hubieran tenido que hacer aparte, es otro pool, o sea, me refiero a otro contenedor en el cual está el nombre del proceso sería aprobación preocupacional o examen preocupacional, ¿sí? Porque solo eso es lo que se va a considerar. Y está el participante de ese proceso, que es solo el médico, supongamos que trabaja esta compañía con, no sé, la obra social de sus empleados haciendo las preocupacionales. Entonces el participante va a hacer esa obra social o bien el agente médico y el proceso se inicia, estoy pensando en el otro pool, ¿no? El proceso se inicia cuando hay una solicitud de preocupacional, el médico la realiza, aprueba, no aprueba, y la conexión entre ambos pools es con flujos ¿de qué? Estoy esperando que ustedes completen mi oración. La línea punteada. ¿Cuál sería ese flujo? ¿Flujo de cómo se llama? No es pista, no es una asociación. Es un flujo de mensaje que nunca se usa a interior de un pool. Usamos solo flujos de secuencia, pero si hubiera 2 pools que interaccionan entre sí, usamos flujos de mensaje. Entonces, cuando el médico envía la aprobación, la recibe el área de recursos humanos y puede continuar el proceso. ¿Sí? Están las tareas, siguen siendo las mismas, pero se activan a través de ese proceso que corre en distintos pools. Y tiene que haber sí o sí un inicio y una finalización en ambos. En general, los ejemplos que estamos trabajando se manejan dentro de un mismo contenedor y por eso acá era como el médico de la empresa. Así que si lo diagraman dentro del proceso estaba perfecto. Igual a mí, en este caso, y es una buena pregunta, Manuel, porque tiene una justificación, porque ustedes lo hicieron así, ¿no? Aunque le faltaría diagramar ese otro pool si lo consideran por fuera. Pero a mí lo que me parece más significativo es el uso de esa compuerta compleja que seleccionaron ahí. Porque está claro que la pregunta, ¿el candidato acepta? Y otra vez, ¿no? Las opciones son sí o no. Hay 2 opciones, son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cuál es la compuerta apropiada? Está bien hecha la compuerta y la pregunta, pero ¿cuál es la compuerta apropiada para mostrar un proceso en el que las opciones son excluyentes? Nadie habla. Bueno, es una compuerta exclusiva. Esta compuerta compleja... Manuel. No, lo que pensamos nosotros es que no era una decisión de la empresa, entonces no pusimos una exclusiva porque no sabemos si eso dependía sí o sí de la organización. Y pusimos la compleja esta de eventos pensando que el candidato debería elegir. Claro, no. La compuerta compleja basada en eventos se justifica en casos en los cuales hay más de una ramificación en las cuales, las cuales dependen de que distintos eventos se realicen.
La semana pasada o la anterior habíamos visto el caso de una agencia de viajes, en la que si el cliente contestaba, o sea, el evento era, se recibe respuesta del cliente. Si el cliente contestaba, se avanzaba en un sentido, y si pasaba una determinada cantidad de tiempo, la oferta expiraba. Eso es una compuerta compleja basada en eventos. Acá directamente estamos mirando el proceso desde el punto de vista de la organización. El candidato acepta sí o no, es la respuesta que va a recibir y va a saber y va a poder gestionar la organización. ¿Sí? O sea, no es necesario complejizarlo más de lo que entiendo la inquietud. O sea, está bien que a ustedes les surjan estas inquietudes a la hora de diagramar un proceso, pero si están mirando el proceso desde el punto de vista de la organización, no es necesario complejizarlo, y si lo quieren complejizar, tienen que poner, y para usar la compuerta compleja basada en eventos, tiene que estar diagramado el evento que justifica esa compuerta, digamos, o los eventos. Pero ahí no hay, sigue sin justificarse, porque vas a tener una rama que diga espera y el empleado acepta, espera y el empleado no acepta. O sea, no se justifica hacer tan complejo el proceso, porque lo único que a vos te sirve es saber si sí o no, y eso se diagrama con una compuerta exclusiva. Está buenísimo igual que surjan estas dudas en este punto y que nos pregunten. El resto está bien, profe. Yo creo que lo miré medio por arriba y le faltan algunas tareas, hay como un nivel de detalle así en el desglose de tareas, que después miren el modelo que les dejamos de ejemplo de propuesta correcta, así constatan qué faltó. Ay, perdón. ¿Algo sí, más? espérate. Ahí estamos. Ahí está bueno. Otra cosa que está buena de ese equipo es que usó los dos eventos de finalización con el sentido de evento de finalización exitoso, que es la contratación del empleado, y evento de finalización no exitoso, que se notifica el rechazo. Esa es la sugerencia de si van a usar más de un evento de cierre, cómo seleccionarlo, ¿no? Bueno, de estos casos hay un montón, o sea, realmente eran diagramas muy, muy grandes, así que decidimos no confundir poniendo tantos. Siempre la lógica es la misma, que sean legibles a simple vista, que cuando hay muchos momentos de decisión se seleccionen de la anotación la forma más simple de representarlos. Y bueno, y que piensen bien en cuáles son los participantes y cómo los van a graficar, sea adentro, afuera, ¿eh? Está buenísimo este ejemplo, y que Manuel nos haya contado cómo lo fueron pensando. Profe, perdón, me distraje por un momento. ¿Ustedes dejan una propuesta de solución estándar? Sí, está acá en la presentación. Siempre la primera, el primer diagrama que aparece, que tiene una estrellita verde, Sí. es la propuesta, la sugerencia de cómo resolverlo. Obviamente, digo la sugerencia porque puede haber variaciones que sean correctas. Si ustedes le agregaron un artefacto, si cambiaron levemente el nombre del proceso, si hay un participante que se llama distinto, si en vez de en vez de tareas secuenciales pusieron una compuerta paralela, pero tiene sentido. O sea, por eso es una propuesta de solución y hay un margen de variabilidad, pero siempre tratan de que se preserve la lógica y el buen uso de la notación. Gracias. No. En este caso yo les había dicho hace 2 semanas o 3, ya no sé, que íbamos a mostrar un proceso con y sin subprocesos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que las tareas pueden ser simples o compuestas? Que cuando son compuestas es porque dentro de una tarea hay como una secuencia de tareas que se pueden simplificar con este símbolo que representa un subproceso. Entonces, fíjense, en este diagrama hay un proceso de compra en una organización, hay un área solicitante que dice, necesito toner para la impresora, y el jefe le evalúa la solicitud y dice, sí, está bien, lo que pasa es que estamos imprimiendo las facturas que todavía se entregan en papel, es obvio que nos quedamos sin toner, entonces, no, está bien, y avanza. Si avanza el proceso, en algún momento esa solicitud llega al departamento de compras, y al departamento de compras se le disparan un montón de actividades. Yo acá puse un ejemplo medio bobo, que es comprar toner, pero quizás la solicitud de compra es una solicitud que requiere una licitación,
o que requiere un proceso más complejo, ¿no? Entonces, en vez de mostrar, digamos, el momento en el cual se dispara esa solicitud de compras, podemos hacer un diagrama específico para el proceso de compras que tiene sus propias características y demás. Entonces, podríamos resumir esa cotización y la generación de orden de compra en esos tipos de tareas que la profe Flor está señalando, que son tareas compuestas o subprocesos. Ahora, si ustedes deciden utilizar esa notación, ese elemento, tengan en cuenta que pasa a ser como una caja negra, o sea, ahí adentro hay cosas que ustedes no están mostrando, no están diagramando, o sea, no pueden ustedes seleccionar tareas compuestas y listo, dejarlo así el diagrama y omitir una parte del diagrama de proceso. Si ustedes incluyen una tarea compuesta, tiene que estar hecho aparte el diagrama de ese subproceso. Si es un subproceso que solo va a ocurrir dentro del departamento de compras, bueno, diagraman un pool que solo tenga un lane, en el cual se recibe la solicitud de compra, se realiza esta tarea, cómo avanza el proceso de compra. ¿Sí? No puede quedar con este nivel de detalle en el cual no sabemos cómo avanza la cotización. Este es un proceso, entonces, diagramado con subprocesos, y ahora lo vamos a ver desplegado, con todo ese subproceso también diagramado. Y fíjense que cuando llega, entonces, la solicitud al departamento de compras, fíjense que se reciben las cotizaciones, se selecciona el proveedor, se crea la orden de compra. Si la orden de compra requiere aprobación, va al jefe. El jefe de compras ya evalúa la orden de compras, la aprueba o no la aprueba. Si la aprueba, el departamento de compras envía la orden de compra al proveedor, se registra y ahí el proceso concluye. Sí. Yo estaba leyendo medio rápido, pero no sabía si estabas haciendo eso. Toda esa secuencia, entonces, es la que está resumida. O sea, puede ocurrir que la empresa haya decidido ahora, qué sé yo, o se hagan las solicitudes de compra a través de un sistema. Entonces, le está mostrando a todas las áreas cómo tiene que hacer las solicitudes de compra. Y bueno, capaz que le muestra el diagrama simplificado. Le dice, bueno, para solicitar compras, todas las áreas tienen que hacer esto. Crean la solicitud, su jefe las debe evaluar, si hay correcciones las modifican, si no hay correcciones nos las pasa a nosotros y nosotros nos ocupamos. Puede ser, ¿me entienden? Que haya situaciones en las cuales se justifique usar el diagrama abreviado en el cual estén los subprocesos. Ahora, si vamos a mirar ese proceso completo, bueno, tiene que estar también diagramado la secuencia de tareas del subproceso. Flor, ¿algo más? No sé si se entendió esta aclaración. Yo creo que estuvo claro, no sé los chicos. Se entendió, Sí, bueno. Bien. Seguimos entonces, cerramos BPMN Bárbaro. Y vamos a ejercicios de DER. Bárbaro, gracias. Bueno, fíjense que la primera diapositiva dentro de los ejercicios de DER ya tiene la estrellita verde. Esas búsquenlas, que son como los ejemplos que nosotras les proponemos. Este era un diagrama entidad-relación incompleto, ¿no? Es muy probable que los ejercicios del parcial sean así, como que aparezca una parte de la estructura y ustedes deban completar la otra. ¿En dónde podemos ver las correcciones a los ejercicios que hicimos? Nosotras usamos estas presentaciones que usamos los errores y los detalles como ejemplificadores, no hacemos una corrección detallada por tarea. Agustín, entonces la idea es que ustedes escuchen, miren, y después en base al modelo propuesto autoanalicen y autoevalúen sus ejercicios. Vamos a enfocarnos un poquito acá, que es el tema que vimos el miércoles pasado, y para que quede claro. Entonces, teníamos un DER incompleto en el cual se refería a un proceso de pago de facturas, y estas eran las tablas de las que estaba compuesto. Lo que se les pedía era que ustedes completaran el tipo de campo, qué campos eran clave primaria y foránea dentro de cada tabla, y por ende qué relaciones se establecían y cómo era su cardinalidad.
Fíjense que esta es la solución correcta. Acá también hay un margen de variabilidad, o sea, ustedes pueden poner que un campo sea numeric o integer, pueden variar la cantidad de caracteres que consideran que alcanza para ese modelo de datos, pero tiene que tener una lógica, ¿sí? La respuesta que ustedes den. Entonces, cuando acá, por ejemplo, el código del proveedor es numeric 5, bueno, justo los códigos nosotros sugeríamos que fueran campos tipo char, pero bueno, el código de proveedor, ¿cuántos proveedores voy a tener? No voy a tener 1.000.000 de proveedores, o sea, para decir que en ese campo sí o sí vamos a guardar datos que tengan 10 caracteres. Normalmente el código de proveedor voy a tener hasta, o sea, piensen que un campo numérico de 5 caracteres nos habilita hasta 99.999 proveedores, ¿no? O si usamos alfanumérico, sería quizás menos la cantidad, pero tiene que tener lógica el tipo de campo y la cantidad de caracteres que ustedes incorporen a su modelo de datos. No sé, Flor, si quieres decir algo más sobre esta. Sí, no, los campos, bueno, o sea, es como dijo Laura, si ustedes hubieran usado numérico, o sea, no, a mí me gusta más que usen char, pero no está mal que hayan usado numérico, ¿sí? Acá justamente la solución propuesta que les damos dice numérico, por lo tanto, vemos que es lo mismo. El ID factura lo más probable es que sea numérico, entonces no estaría mal pensarlo en numérico. La longitud de los campos también va a variar según como ustedes interpreten, pero obviamente para el ID producto no podrían usar un código de dos o de 3 caracteres porque no nos va a alcanzar, ¿sí? Según tipo de empresa que sea, pero la mayoría de las empresas va a tener más de 99 productos o quizás de 999, entonces tratemos de que sean lógicos los números o las longitudes que les asignemos a cada campo, ¿sí? No somos adivinos de decir cuántos productos vamos a tener, pero siempre usen la lógica, ¿sí? Cuando lo piensan. Y si aparece un campo de quit, todos sabemos que un quit tiene 11 caracteres. Si aparece un campo de DNI, todos sabemos que tiene 8 caracteres, ¿sí? Y así. Esas cosas sí no deberían dar lugar a dudas. Y el tema de las relaciones, teníamos esta tabla de pago de facturas, o sea, se supone que cada proveedor va a tener asociada muchas facturas, pero que cada factura va a pertenecer a un solo proveedor, ¿sí? Por eso leemos esta relación de uno a muchos. Un proveedor puede tener asociadas varias facturas, cada factura, o ninguna, y cada... Perdón, me llama Carola. Sí, a mí también me estaba llamando, no sé qué le pasará el corte. Y cada factura tiene solamente un proveedor asociado. Y así vamos leyendo estas relaciones, ¿sí? En cada factura puede tener asociada varias órdenes de pago y cada orden de pago va a tener asociada una sola factura. Cada factura va a tener uno o varios renglones o ninguno en el caso de que haya habido alguna factura anulada. Y cada renglón de factura va a pertenecer a una sola factura, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede ser que esto esté diferente a la actividad que nos cargaron ustedes? Porque en el ID de factura decía Char. char. A ver. Claro, porque nosotros en la tarea ya había algunos campos que estaban llenos, entonces nosotros nos fuimos guiando con eso también para decir, bueno, si ya está lleno acá, vamos a poner lo mismo en el otro, y por ejemplo, Sí. en el ID de factura y de proveedor decía char, por eso nosotros usamos el char. Bien. Sí, es probable que esta solución haya salido de otra versión, pero digamos, el enunciado y las tablas eran las mismas, eso sí. ¿No es cierto? Pueden diferir eso, sí, que haya dicho char. Pero el enunciado y las tablas eran las mismas, eso confírmenme por las dudas. Sí, eso sí. Bien, bien.
Esto Sí, sí, es del modelo de Francisco, pero admite varianzas. claro, admite Algo que variación. no sé si dije varianzas. No sé si ya lo dijeron recién cuando yo estaba hablando, pero es requete importante el tema de las claves. Cada tabla sí o sí tiene que contar con un campo clave que es su clave primaria. Decíamos que ese campo es el que me permite identificar de manera unívoca cada registro de esa entidad. Esa es la definición. El ejemplo clásico es el legajo. Me permite identificar de manera única a cada estudiante. Entonces, sí o sí, en cada tabla tiene que haber una clave primaria y puede haber una o más claves foráneas. En este caso, fíjense que siempre que aparece en una tabla, en una entidad, una clave, un campo clave que tiene la misma información que para otra tabla es su campo clave primaria, ahí va a ser una clave foránea. Eso se puede identificar con esta forma que es FK, que es foreign key, que es llave foránea o clave foránea, pero fíjense que no todos los campos son campos clave. Solo aquellos campos que permiten identificar de manera única un registro de esa tabla o que son campos clave primaria en otras tablas y aparecen en esa. Y solo cuando hay claves foráneas hay relaciones, ¿sí? Porque quiere decir que esa tabla está vinculada a través de un campo con otros datos que están en otra tabla. O sea, me surge otra vez ganas de decirle, perdón que me ponga repetitiva con esto, pero el otro día que teníamos una tabla en la que estaban los nombres de los directores de cine y un montón de datos de los directores, y en otra tabla estaban los nombres de las películas, y yo le pregunté, ¿quién dirige esta película? Ustedes me contestaron Almodóvar, era porque había un código, que era el código 1, que identificaba Almodóvar en una tabla y en otra tabla. Ese campo que está repetido y que es clave primaria de la tabla de directores y que aparece como clave foránea en la tabla películas, me permite relacionar esas dos tablas. Esa es la función de las claves y por eso es que no todos los campos son claves. Capaz que es repetitivo, pero quiero que eso quede requete claro porque es un error re grave cuando en las evaluaciones les ponen a todos los campos como campos clave. Y apareció también en la ejercitación, ¿sí? Tienen que entender bien a qué le llamamos campo clave. Puede ser que esa columna de campos quede vacía en un montón de casos. Perdón por el énfasis. Bueno. Y se entiende entonces también cómo leemos después las cardinalidades, ¿sí? ¿Están claro todas las cardinalidades en este caso? Restricciones que pueden parecer arbitrarias las hacemos para que aparezcan simplificados los modelos de datos, pero ¿qué quiere decir? Que para esta empresa no podemos pagar con una orden de pago más de una factura. ¿Se entiende? Por cómo está establecida la cardinalidad de esa relación. Decimos, a cada factura de compra le puede corresponder más de una orden de pago, pero cada orden de pago sí o sí se refiere a una factura. ¿Se entiende? Bueno, no comentan nada, así que supongo que se entiende. ¿Seguimos? Ahí, sí, ahí dice Dulce que sí. Camila también. Bien. Perfecto. Vamos. Bueno, acá es una resuelto por ustedes. A ver, ¿quién me dice dónde está el error acá más, que salta más a la vista? Sin entrar demasiado a analizarlo. Le puso clave foránea a todo. Le pusieron clave foránea a todos. Este es un error, chicos, muy común, muy común. ¿Sí? O sea, yo identifico cuál es la clave primaria, todo lo demás es clave foránea. No. Clave foránea es la definición que les dio recién Laura. Clave foránea es cuando yo estoy usando un campo que es clave en otra tabla y la estoy incorporando en esta nueva tabla. ¿Sí?
el campo. A ver. Tenemos factura, compra, proveedores, renglones, factura. El renglones, facturas. Tenemos el ID de renglón, es un campo clave propia de renglones, facturas. Y después tenemos el campo ID factura, que es un campo clave foránea, porque es también un campo clave en la tabla factura. Y el ID producto lo mismo para la tabla de proveedores. Pero cantidad no es un campo clave. Precio, ítem aprobado, ítem devuelto, no son campos clave, ¿sí? Entiendan bien qué es la definición de un campo clave. ¿Se entiende por qué no tenemos que usar siempre, señalarlo como un campo clave? El campo clave es campo que en alguna de las tablas va a ser una clave primaria, un campo que identifica unívocamente a cada registro de esa tabla. Bueno, después, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguien me dice otro error en esta diapositiva o alguna cosa rara que vean en este modelo de datos? Las relaciones, dicen ahí. No Bien, indican ¿qué los pasa? tipos de relaciones, dicen. No indican Falta los la tipos, que cardinalidad. bueno, eso, dentro de todo, como están usando el SQL Designer, que no nos permite poner relaciones, no me molestaría tanto que no indiquen el tipo de relación. Pero ¿qué ven ustedes acá? Como que cada tabla se está relacionando con la siguiente y no hay una tabla que se relacione con más de una. ¿Sí? Me están faltando relaciones, establecer relaciones, ¿no es cierto? Justamente en la tabla renglones facturas, yo tengo I de renglón, I de factura, I de producto. Eso me da la pauta de que se relaciona con dos tablas más. ¿Sí? Y acá tengo I de orden de pago, y estoy relacionando I de orden de pago con la tabla renglones, cuando yo en la tabla renglones no tengo el I de orden de pago. ¿Sí? O sea, acuérdense que las relaciones se establecen a partir de los campos que tienen en común las tablas. La tabla se va a poder relacionar con otra en la medida que tenga campos clave en común, ¿sí? Y se va a relacionar con tantas tablas como campos en común tenga con esas tablas. Pero además está bueno ese error, que no lo había mirado yo en detalle, está bueno ese error porque es un muy buen error. Claro, orden de pago y renglones de facturas tienen, en ambos casos aparece como clave foránea el I de factura, pero eso no genera una relación. Para que se genere la relación, el campo que se comparte tiene que ser clave primaria en una tabla y clave foránea en la otra tabla. No puede ser clave foránea en ambas tablas y eso relacionar esas tablas. Tienen que relacionarse por medio de la tabla en la cual el campo I de factura es clave primaria. O sea, que esté el campo I de factura en renglones de facturas me dice que esa tabla se relaciona con la tabla factura-compra. Y que el campo I de factura esté en la tabla orden de pago, me dice que esa tabla se relaciona con la tabla factura compra. ¿Se entiende? Bueno, ¿quedó claro el ejemplo, chicos? Ahí dice Nilsson, I de proveedor con I de producto. Y de proveedor. Tiene razón, eso es otro error. Claro, también, este es otro error. Sí, sí. Y de proveedor con I de productos. O sea, la tabla proveedores no se relaciona directamente con la tabla productos. Aparte es ilógico. O sea, ¿qué tendría? Bueno, no sé si es tan ilógico, pero en este modelo de datos no hay ningún campo en común entre los proveedores y los productos. ¿Sí? En general ustedes van a encontrar una tabla que a veces se le llama tabla intermedia, en la cual se produzcan mayor cantidad de relaciones, porque hay más campos de clave foránea, pero no fuercen relaciones entre las tablas en las cuales no se cumpla ese requisito, porque eso es un error grave, más o menos grave dentro del estudio del tema modelo de datos, ¿no? Creo que se entendió porque hay muchos sí. Bien. Así que si quieren, Seguimos avanzamos. a la próxima entonces.
Bueno, ¿qué les parece? ¿Estará bien? ¿Más o menos? ¿Encuentran errores o les parece que está correcto? Fíjense la tabla proveedores. ¿Qué No me puede pueden haber decir? tantas claves. Profe, el quit y la razón social no son claves primarias, ¿o sí? Bien, buena pregunta. El quit Ay, podría ser una clave primaria porque identifica unívocamente cada proveedor también, ¿sí? Pero se supone que la que nosotros usamos ID proveedor, porque si no, no le daríamos nosotros un ID si vamos a usar el quit como clave primaria. Pero no estaría tan mal, ¿sí? Dejarla, o sea, en realidad nosotros vamos a usar ID proveedor. Pero digamos que desde lo conceptual no estaría mal interpretar que es una clave primaria porque también no se va a repetir el quit en dos proveedores. La razón social ya no, porque es un varchar, porque podría haber dos razones sociales parecidas y porque nunca tenemos un varchar que pueda ser un campo clave. El campo clave siempre tiene que ser un campo de caracteres fijos, de números fijos, ¿sí? Entonces la razón social no podría ser un campo clave, el quit puede llegar a ser discutible, ¿sí? Pero lo lógico sería que tuviéramos, si tenemos definido el ID proveedor, usemos el ID proveedor como campo clave primario. Se me ocurrió un ejemplo, a ver si Flor me lo validas y a ver si sirve para entender. Por ejemplo, la universidad tiene un quit único, toda la universidad. Pero dentro de la universidad hay un montón de facultades y cada facultad puede contratar servicios por sí misma, ¿no? Ahora, si se trata, por ejemplo, esto es un ejemplo falso porque son distintas las contrataciones en la universidad, pero quiero que entendamos esto. Si una empresa que vende matafuegos tiene que identificar las transacciones que va haciendo con las distintas facultades, posiblemente en su modelo de datos el quit de las distintas facultades aparezca el mismo por una cuestión legal de la universidad que tiene un solo quit, pero el código de ese, en realidad más que proveedor, de ese cliente, puede, en ese modelo de datos puede identificar, les va a permitir el ID cliente identificar a la Facultad de Ciencias Económicas respecto a la Facultad de Ciencias Químicas. Por eso es importante que dentro del modelo de datos uno estipula cómo va a identificar, en este caso, a sus clientes o a sus proveedores, y el quit, legalmente, no puede haber la misma persona con dos quits, pero hay casos en los cuales es útil que la empresa o la organización identifique su propia clave para registrar cada caso de manera unívoca, porque pueden ocurrir estas cosas. Por eso, en esa tabla, si ya el proveedor o en esta organización se definió un código de proveedor, ese es el campo clave. El quit pasa a ser un atributo más dentro de esa entidad. No sé si aportó, pero creo que ese es el sentido de que haya un ID propio de la organización. Es un muy buen ejemplo, Lau. Buenas. Bueno, ¿qué otra cosa rara ven en esta diapo? Si es que ven algo más raro. En las relaciones, por ejemplo. En producto, ¿qué están usando como clave primaria además de ID producto? El precio, ¿les parece que el precio puede ser un campo clave? No, claro que no. Un montón dicen que no, y eso me tranquiliza. Bien, bueno, bien. Esto es un error bastante grosero, ¿sí? Un precio nunca podría ser un campo clave, y más en una tabla de productos el precio va a ir variando, justamente yo acá voy a ir cargando los cambios de precio de cada producto, ¿sí? Lo que nunca va a cambiar va a ser el ID del producto. Pero además el precio de ninguna manera me va a permitir identificar un producto. O sea, pueden valer 10 productos 20 pesos y no por eso los puedo identificar. Y el campo clave primaria me permite identificar de manera única cada registro.
Bueno, creo que es A igual. propósito de ese precio que está como clave primaria en la tabla producto, en la tabla renglones de factura también está como clave foránea el precio, ¿sí? Como que arrastramos ese error Claro. a la otra tabla. Bueno, y en cuanto a las relaciones que están establecidas en este diagrama, en este DER, tenemos a un proveedor le pueden corresponder 0 o varias facturas, a cada factura solamente le corresponde un proveedor, a cada factura solo le corresponde un orden de pago, que esto está diferente a como lo propusimos nosotros, pero puede ser por, como dijo Laura, que es el que está establecido para esta organización, pero no sé si estaba en el enunciado aclarado. O sea que esto se puede admitir si no está aclarado en el enunciado. Cada factura le corresponde un solo renglón. ¿Esto les parece que es lógico? No, No, ¿por qué? y porque podría tener varios productos y cada uno tendría un renglón. Exactamente, sería medio ilógico que si viene un cliente a hacernos una compra de 10 productos, le hagamos 10 facturas, ¿no es cierto? Entonces, justamente el renglón está para definir qué producto y qué cantidad de productos lleva cada factura. Entonces, lo lógico sería que cada factura tenga uno o varios renglones, ¿sí? Y otra cosa Sí. que ahí está diciendo Victoria, uno o muchos. En general, en un modelo de datos normalizado, las relaciones son uno a muchos. Esto está uno a uno. La factura orden de pago y en otro caso también la factura de compra y renglón de factura, claro, lo que estás diciendo. En general, en modelos normalizados, la relación que corresponde uno a muchos. O sea, lo ponemos como casos de estudio, muchos a muchos, uno a uno, pero en general, cuando tengan que completar, traten de pensar si puede replicarse esa cardinalidad. Profe, Digamos. una consulta. Sí. La factura de compra y orden de pago, entonces, ¿cómo sería la relación correcta que deberían tener? Porque eso me generaba confusión. Acá tendríamos el sugerido, sería a una factura le podrían corresponder varias órdenes de pago porque a lo mejor se paga en más de una vez, digamos, en más de uno, o sea, lo hacemos en varios pagos, por ejemplo, pero cada orden de pago le corresponde una sola factura. Ah, gracias. ¿Sí? Eso tiene que estar aclarado en el enunciado. Quizás acá era ambiguo, pero son restricciones que ustedes van a ver que aparecen en los modelos de datos para poder estudiarlos con esta cantidad de entidades. Normalmente son mucho más complejas los DER de las bases de datos porque justamente mantienen muchas más posibilidades. Nosotros acotamos las posibilidades para que sea más sencillo entender el modelo de datos. Acá fíjense que hay cardinalidades erróneas, sobre todo la de renglones de la factura y productos, está como una relación muchos a muchos. Acuérdense que hay una sugerencia que lean desde la entidad empezando con a cada, entonces decimos cada producto o a cada producto puede aparecer en múltiples renglones de facturas, porque puede ser vendido en distintas operaciones y volver a aparecer ese dato. Pero a cada renglón de la factura van a corresponder muchos productos. Pero a cada renglón de factura también se corresponden uno o más productos. Y eso ya estaríamos hablando de una factura mal completada, digamos. Normalmente cada renglón se corresponde con un producto, ¿no? Entonces ahí hay algo mal en esa cardinalidad. No es lógico. Y bueno, otra vez aparecen las relaciones uno a uno y entre proveedores y facturas. Es lógico que un proveedor puede estar vinculado a muchas facturas, pero cada factura a un solo proveedor, ¿no? O sea, ahí está la cardinalidad no expresada. Y lo mismo con las órdenes de pago. Qué gracioso porque pusieron 0. O sea, una factura de compras puede no ser pagada o ser pagada, digamos, pero no está mostrando cómo se relacionan esas dos entidades en el modelo de datos. Ese es un error que se repite acá. Profe, ¿ese 0 en las relaciones se usa?
el cero podría darse, por ejemplo, que un proveedor no tenga asociada ninguna factura porque nunca le compramos nada, podría ser. O Sí. podría ser que algún tipo de factura no deba ser pagada o a determinado proveedor. Y es medio raro, Claro. porque sería una factura anulada en todo caso, o, tendría que estar asociada ya con una... Puede ser un trabajo de auditoría que diga, bueno, esto no se hace y ahí entraría el cero, por ejemplo. No, No. no, en el modelo de datos ahí la regla sería que debe ser pagada. Si después hay una Bien. excepcionalidad en la realidad, lo registras de otra manera. Pero Bien. no es para ese caso. Es para, por ejemplo, en el caso del modelo Persejor, que lo estuvimos viendo la semana pasada, decíamos, un vendedor puede o no tener clientes asociados si acaba de ingresar, por ejemplo, puede ser que aparezca cero, pero no es por una excepción, sino porque es un momento determinado en el cual no hay, o puede no haber clientes asociados a ese vendedor, pero no es por un error. El caso que vos estás proponiendo ya sería un error y se maneja de otra manera, digamos, capaz que se anula ese registro dentro de la base de datos porque tiene que cumplir con esa condición. No sé si me explico. Sí, gracias. Bueno, acá está al revés el tema de la orden de pago, o sea, estaríamos diciendo a cada orden de pago le pueden corresponder más de una factura o le corresponden una o más facturas de compra, pero a cada factura de compra sí o sí le corresponde una orden de pago. Yo lo marqué con rojo, pero no está mal, de acuerdo al modelo de restricción en el que ustedes piensen y porque en el enunciado no está marcado, y además se cumple que es una relación uno a muchos, que es típica de una tabla normalizada, de una base normalizada. Y no sé las otras, Flor, si lo de renglones, productos ya había aparecido. Sí, acá faltaría qué tipo de cardinalidad ingresa, digamos, a la tabla de renglones, y después la tabla de renglones tiene muchos productos. No, cada renglón le va a pertenecer un producto. Cada producto va a aparecer en varios renglones, ¿sí? O sea, estaría, esta de muchos estaría mal acá, en este caso. Sí, ya tendría que tener uno a muchos acá. Sí, Lau. No, una cosa más que obviamente esto está hecho con SQL Designer que no tiene los tipos de campo explicitados, ¿no? Pero bueno, eso sí o sí lo vamos a tomar, entonces en los parciales ustedes van a tener que indicar qué tipo de campo es y qué cantidad de caracteres tienen, así que cuando ejerciten, completen sí o sí esa parte, y fíjense que acá habría como una inconsistencia entre el ID, porque si usamos para la tabla factura de compra, el ID factura es un campo char, o sea, el rosa en este diseñador se asocia a campos de texto. Entonces, ID renglón es campo char, ID factura es campo char, ID proveedor, ID producto son campos char, pero ID orden de pago aparece como un campo numérico, que es el amarillo. Y ahí, si toman un criterio, sosténganlo, digamos, porque acá ustedes están poniéndose en el rol de un administrador de datos y decidiendo, bueno, de qué datos voy a guardar y cómo. Entonces, está bueno que sostengan el criterio en todo el modelo de datos. Se están yendo varios, así que si quieren avancemos al próximo caso. Sobre... Pregunta, perdón. Sí, Carmina. La cardinalidad que sea de uno a uno muchos, pero que no se incluya el de a ninguno. ¿O siempre es a ninguno, a uno o a muchos? No, podría pasar que no haya posibilidad de que sea ninguno. Ah, bien. Sí. Vamos al próximo, entonces. Quiero hacer una aclaración sobre este ejercicio. O sea, la idea de este ejercicio es que ustedes relacionaran que el DER es una representación gráfica de tablas con datos. O sea, es una simplificación de tablas que tienen un montón de registros y que relacionaran cómo esas tablas que están ahí expresadas como si fueran Excel se muestran en el modelo de datos. Es un caso que nos dejó un profe que nos acompañó un par de años que trabajaba en DASPU y bueno, y tiene alguna representatividad, digamos, en la realidad, pero la verdad es que mirándolo en detalle, ayer le detecté más de algún error,
Así que tomémoslo como un caso de ejemplo para mirar sobre todo eso, o sea, cómo llevar una tabla de datos a un modelo de ER, que es una representación simplificada, y bueno, en este caso yo les puse algunos, bueno, en todos los casos señalé cuál es la clave primaria, si hay claves foráneas, cuál es, y qué tipos de campo y qué cantidad de caracteres tendría. Este es el modelo propuesto. Yo considero que la tabla recetas en realidad debería haber otra tabla, una que sea para drogas, o sea, las monodrogas, y otra que sea para las recetas como tabla intermedia. Pero bueno, tomémoslo hasta acá como una simplificación también de lo que podría ser la base de datos de esta obra social, y veamos que, consideradas las tablas como están dadas, estas son las relaciones que se establecen, y esas serían las cardinalidades, ¿sí? A cada proveedor puede corresponderle cubrir más de una receta, pero cada receta sí o sí se relaciona con un proveedor al cual la obra social le compra esos productos. Los prestadores, que vendrían a ser los médicos, pueden emitir cero a muchas recetas, pero cada receta sí o sí se va a relacionar con un prestador. A su vez, en este modelo, cada afiliado tiene un prestador asociado, o sea, es como un médico de cabecera que es el que te hace todas las recetas. Entonces, cada prestador es como el modelo vendedor-cliente. Cada prestador puede tener 0 a muchos afiliados relacionados, pero cada afiliado sí o sí va a estar asignado a un prestador. ¿Sí? Y en el caso de los afiliados para con las recetas, es la relación más fácil de imaginar, es cada afiliado puede tener 0 a muchas recetas asociadas, pero cada receta sí o sí se va a vincular con un ID afiliado. ¿Se entiende lo que ve en esta resolución posible? Fíjense que ahí los campos, los tipos de campos están con este criterio, todos los códigos son campos char, para que lo tengan en cuenta. Volvé una, Flor, porfis. Y para los campos, por ejemplo, en proveedores de farma o recetas, fíjense que empiezan a aparecer campos de precio, ¿sí? Precio unitario en la tabla recetas y costo de droga en el campo en la tabla proveedores de farma. Fíjense que seleccionamos un campo numérico con 6 caracteres en total y 2 caracteres decimales, bien digo, 2 dígitos decimales.